Entonces, pero voy a hacer esta pausa, hermanos, y quiero, en cierta manera, hermanos, aclarar, o verdad, recordar, más que nada, a veces, déjenme que los hermanos terminen, ¿verdad? Yo creo que a veces, hermanos, nos podemos hacer muy fariseos. Nos podemos poner en una posición donde pensamos que somos mejores que otros. Yo creo que estamos mal ahí, hermanos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Vaya buscando Salmos capítulo 133, hermanos, Salmos capítulo 133. Y quiero hablar un poco acerca de hermanos, siendo hermanos en Cristo. No solamente somos los que estamos aquí, hermanos, tenemos otros hermanos en Cristo. Ahora no podemos ser tan rápidos para llamar hermanos a cualquier persona, tampoco, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Pero vaya a Salmos capítulo 133 y sígame ahí con su vista, hermanos. Voy a leer todo el capítulo, pues nada más consiste de 3 versículos, ¿verdad? Pero Salmos capítulo 133. Dice el versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, ¿quién? Los hermanos juntos, ¿en qué? Oh, hermano, eso debería ser importante. Qué triste es que a veces podemos estar más en armonía con la gente del mundo que con los mismos hermanos en la iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, necesitamos aprender a vivir en armonía. Y quiero hablar un poco acerca de viviendo como hermanos, viviendo como hermanos. Vamos a orar. Bendice, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender. Señor, no somos mejores que nadie. Señor, somos simple y sencillamente pecadores, salvos por gracia, Señor. Y Señor, no deberíamos de tener una mente farisea, Señor, no deberíamos de comportarnos de tal manera, Señor, pensando que somos mejor que nadie, Señor. Lo que deberíamos de hacer, Señor, es querer humillarnos y querer, Señor, demostrar el amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, tú bendices, Señor, este tiempo, esta lección, Señor. Nos ponemos en tus manos, te pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ahí en su hoja, hermanos, viviendo como hermanos, cuando nacemos de nuevo en la introducción por la gracia de Dios, adquirimos una nueva familia, amén. Somos hermanos en Cristo, esa es nuestra familia espiritual. El término hermanos indica una nueva relación con todos los creyentes en Cristo Jesús. Todos tenemos el mismo Padre, Dios, amén. Por causa de que somos hermanos en el Señor, debería de haber una unidad y algo dulce entre los hermanos en el Señor. La razón que somos hermanos es que todos hemos sido lavados con la misma sangre, la preciosa sangre de Cristo Jesús. Mire, Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, hermanos, podemos llamarnos hermanos porque somos salvos y hemos sido lavados en la sangre de Cristo, amén. Ahora, como dije ahorita, hermanos, tenemos que tener cuidado de no comportarnos como fariseos, porque a veces podemos llegar al pensamiento de que somos mejores que algunos otros. Ah, no, pues ellos son bien liberales. Ah, no, pues ellos son así. Ah, no, pues ellos no hacen las cosas de la misma manera que nosotros. Hermanos, no podemos ser fariseos en ese aspecto. Dios nos ha dado su palabra para poder leerla, estudiarla, entenderla. ¿Está conmigo? Pero porque alguien practica algo diferente,
o de una manera diferente, hermanos. No podemos ser fariseos en pensar que nosotros somos mejores que otros. Déjenle digo una cosa, hermanos, y hablo, yo sé que estoy hablando, ¿verdad?, en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestro movimiento independiente fundamental bautista. Tristemente, hermanos, a veces nosotros nos comportamos más como fariseos que como Cristo. A veces nos comportamos, hermanos, bien groseramente, a veces nos comportamos como que somos mejores que otros. Es más, a veces nos comportamos como que nosotros somos los únicos verdaderamente salvos. Hermanos, no se imaginan la cantidad de gente que hay salva que son diferentes que nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora sí tenemos que tener cuidado de no llamar hermano a cualquier persona, ¿verdad? Y mire, ahí hay un ejemplo en la palabra de Dios, ¿verdad? En su hoja dice, debemos tener cuidado de no llamar hermano a cualquier persona. Vaya al libro de Génesis, capítulo 19, hay un buen ejemplo de esto. Génesis, capítulo 19. El versículo 1. Génesis 19:1 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa, fíjese, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora sabemos que esa palabra conocer no es para nada más darle la mano y decirles bienvenidos. Estaban hablando acerca de tener actos sexuales con ellos. ¿Está conmigo? Versículo 6. Entonces, fíjese, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, ¿de veras? A estos hombres perversos, a estos hombres que habían rodeado su casa y le habían dicho que sacara a esos ángeles de su casa para que tuvieran relaciones íntimas con ellos, les está diciendo, ¿qué? ¿Hermanos? Yo creo que ahí hay un error. No de la Biblia, de Lot. Y hermanos, a veces caemos en ese error también nosotros de llamar hermano a cualquier persona. De la misma manera, a veces queremos hacernos muy fariseos y decir, no, pues yo no le voy a llamar hermano porque yo no sé realmente si eso no es. Hermanos, caras vemos, corazones no sabemos. Pero también tenemos el ejemplo de cómo están viviendo. ¿Está conmigo? Pero sí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no llamarle hermano a cualquier persona. Aquí lo hizo Lot, ¿verdad? ¿Verdad? Les dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad, ¿verdad? Y después fíjense lo que sucede. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciese. ¡Wow! O sea, entiendan la mentalidad de Lot, hermanos. ¿Hasta qué punto llegó? De decir, no hagan esta maldad, pero saben que aquí les van mis hijas. Tengamos cuidado de cómo actuamos, hermanos, porque ¿sabe qué? Aún nosotros a veces actuamos como la gente impía. ¿Está conmigo? Entonces no seamos fariseos, hermanos, y verdad, tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? La Biblia nos dice algunas cosas que debería de haber en nuestra familia, hablando de la familia espiritual. Y déjele digo una cosa, hermanos, a veces estamos muy lejos de comportarnos como una familia espiritual. ¿Verdad? ¿Qué debería de haber en la familia espiritual? Hermano número 1 ahí en su hoja. Debe de haber fidelidad en congregarnos. Debe de haber fidelidad en congregarnos. Sabemos el texto, yo creo que el más usado en cuanto a esto, libro de Hebreos capítulo 10. Libro de Hebreos capítulo 10. Versículo 25.
Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, no podemos dejar de congregarnos, deberíamos de ser fieles. Como familia espiritual, hermanos, deberíamos de poder ser fieles a los servicios de la iglesia. ¿Está conmigo? Ahora, yo sé, es que algunos trabajen, es que algunos no pueden. Yo entiendo eso, hermanos. Pero le digo una cosa, sabemos más o menos quiénes son la iglesia, quiénes somos los que somos la iglesia. Y yo le digo una cosa, no todos están trabajando en este momento. Yo se lo aseguro, yo le pudiera nombrar hermanos y hermanas que no están trabajando en este momento. Se lo pudiera decir por nombre, no lo voy a hacer. Pero yo sé que hay hermanos y hermanas que no están trabajando, que sí pudieran estar aquí. Ah, pastor, pues regresaron cansados del trabajo. Qué curioso que nada más para la iglesia estamos cansados, pero para nada más. Para salir no estamos cansados, para ir a cenar no estamos cansados, para ir a cualquier otra cosa no estamos cansados. ¿Está conmigo? Todos los hermanos, la iglesia debería de ser fiel en congregarse. Deberíamos de ser fieles en estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Deberíamos de ser fieles en todo aspecto de nuestra vida. Vamos a ser fieles a nuestro trabajo, correcto, pero ¿sabe qué? No vamos a dejar de ser fieles a Dios. Ahora déjenle digo otra cosa. Algunos dicen es que estoy cansado, ok, a lo mejor están cansados, pero ¿sabe qué? Hay algunos que ni trabajaron el día de hoy y no están aquí tampoco. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Es simple y sencillamente son excusas. Pero la iglesia debería de ser fiel en congregarse. Primera de Samuel, capítulo 2, vaya para allá. Primera de Samuel, capítulo 2. Versículo 2 dice, no hay santo como Jehová. Primera de Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como en quién, en el Dios nuestro. Y algunos hermanos han decidido, no, lo más importante es otra cosa. Lo más importante es otra cosa. Hermanos, ¿sabe qué? Hay hermanos que sí están trabajando, pero las hermanas pueden estar aquí. Ay, no, es que yo sin mi esposo no voy a ningún lugar. Qué curioso, vas a trabajar, vas a la tienda, es más, hasta te echas tus viajes tú solita. Ah, pero la iglesia no. Se acaban de ir las hermanas. ¿Está conmigo? O sea, hacemos excusas, hermano. La realidad de las cosas es esta. Nuestro deber es ser fiel en congregarnos. Eso debería de haber en la familia. Número 2, debe de haber un cuidado por el carácter del otro hermano. O sea, necesitamos estarnos cuidando unos a otros. Necesitamos estar cuidando el testimonio. ¿Y sabe qué, hermanos? No se enoje si lo amonestan. No se enoje si le dicen algo. A veces somos muy, ay, ¿y usted qué? ¿Muy santito? No, nadie es perfecto. Pero la razón que nos decimos algunas cosas es porque nos amamos y no queremos ver el mal para nadie. ¿Está conmigo, hermanos? Mire, 1 de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. ¿Cómo sabemos que amamos a los hermanos? Porque a veces, hermanos, tiene que haber corrección. Déjenle pregunto, ¿por qué corrige a su hijo o a su hija? Porque usted quiere el bien para ellos, ¿sí o no? ¿Está conmigo?
estábamos hablando, ¿verdad? Y le estaba diciendo a los hermanos, ¿verdad? Es curioso que usted no tiene que enseñarle a un niño a portarse mal. Él ya se porta mal. Naturalmente lo hace. Pero sí tenemos que enseñarles a portarse bien. Lo mismo en la familia espiritual, hermanos. Nos amonestamos porque nos amamos y nos amamos de tal manera que tenemos que enseñarnos los unos a los otros. ¡Hey, pórtate bien! ¿Está conmigo? Letra A, los cristianos no son perfectos. Gloria a Dios por eso. O sea que no esperamos perfección, es lo que estoy diciendo, ¿está conmigo? Porque nadie es perfecto. Los cristianos no son perfectos, pero por gracia de Dios somos salvos y perdonados. Por la gracia de Dios somos salvos y perdonados. Entonces Dios no espera perfección, hermano, pero ¿sabe qué? Dios espera que mejoremos. Y agarre esto, porque los hermanos no esperamos perfección, pero los hermanos esperamos que crezcamos. O sea, hermanos, usted póngase a pensar en su familia. Si su hermano o su hermana no hubiera crecido, ¿usted no estuviera preocupado por ellos? Claro que sí. Si no hubieran desarrollado el hablar, ¿usted no estuviera preocupado por ellos? Claro que sí. Y de la misma manera, hermanos, cuando no estamos desarrollando, vemos un hermano o una hermana que no se está desarrollando bien dentro de la iglesia, estamos preocupados. Letra B, todos pueden hacerlo algo incorrecto y son perdonados, pero nomás deja que el pastor haga algo que no le parezca a algún hermano, se va de la iglesia. Ay, es que el pastor. Vamos, todos, incluyendo el pastor, es imperfecto. Todos somos imperfectos, ¿está conmigo? Por eso necesitamos aprender a darnos gracia los unos a los otros. Somos una familia espiritual. 1 Timoteo capítulo 5, vaya para allá. 1 Timoteo capítulo 5. Mire el versículo 8. 1 Timoteo 5, 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para quienes, para los de su casa, estamos hablando de la casa espiritual también, amén. Para los de su casa ha negado la fe y es peor que un crédulo. Entonces, hermanos, estamos para ayudarnos unos a otros. Como hermanos nos amamos, como hermanos queremos cuidar el testimonio que cada uno de nosotros está dando. ¿Está conmigo, hermanos? Ten cuidado, ¿qué testimonio estás dando? Porque a veces se nos sale lo carnalote que somos. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces estamos para protegernos, hermano, para cuidar el carácter, para cuidar el testimonio los unos de los otros. Eso es lo que debería de hacer la familia espiritual. Número 3, debe de haber interés el uno por el otro, por ser parte uno de los otros. Deberíamos de interesarnos el uno por el otro. Vamos, deberíamos de continuamente estar pensando unos de otros. En oración, en ruego al Señor. Yo no sé todos los problemas que toda la iglesia tiene. Pero una cosa sí sé, Dios lo sabe. Y lo que yo puedo hacer es pedirle al Señor, Señor, yo no sé qué problemas tendrá el hermano o la hermana, yo no sé qué problemas tendrán en la familia fulana, pero Señor, cualquier cosa, cualquier necesidad, cualquier prueba que estén pasando, Señor, tú ayúdales en medio de todo eso. Y ayudarnos. Estar interesados. Vamos, a mí me preocupa cuando la iglesia no conoce el nombre el uno del otro. Porque entonces yo me pregunto, si llevas 1, 2 o 3 años dentro de la iglesia, ¿cuántas veces oras por los hermanos? Ahora, igual, no somos perfectos, porque a veces a mí también se me olvida, ¿verdad? Y lo tengo aquí enfrente. Ay, hermana, se me fue su nombre. Somos imperfectos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Deberíamos de aprendernos los nombres los unos de los otros. Estar interesados los unos de los otros. ¿Está conmigo, hermanos? Hace poco una hermana, ¿verdad? Vino a mí y me dijo, pastor, ¿verdad?
las iglesias grandes, dice, ella asistía a una iglesia grande, me decía, pastor, es que dentro de las iglesias grandes, dice, no se interesan por ti. No se interesan por ti, hijo, porque está tan grande la iglesia que una persona falta y ni cuenta se dieron que falta. Yo, qué bendición que debería de haber lealtad. Los amados, deberíamos de estar prefiriendo, interesándonos en los hermanos, interesándonos en cada hermano, cada hermana. Faltaron algunos, ¿qué estará pasando? Faltaron algunos, vamos a hablarles, vamos a animarles y ser, vamos, ¿por qué estamos hablándole a gente de otra iglesia antes que los mismos hermanos de nuestra propia iglesia? ¿Por qué estamos haciéndole caso a las voces de hermanos de otras iglesias antes que a los mismos hermanos de nuestra iglesia? ¿Está conmigo, hermanos? Pastor, pues son hermanos en Cristo. Sí, hermano, yo entiendo eso. Pero Dios puso una iglesia local. Yo oro por otras iglesias, yo oro por otros pastores. Pero mi interés y mi lealtad no es a ellos.
Mire, hermano, déjele digo esto, ¿ok? Si ahorita mi lealtad no fuera a esta iglesia donde Dios me ha puesto, yo desde el momento que el pastor americano me ofreció el trabajo allá en Longmont, yo lo hubiera agarrado. Ahí ustedes se las arreglan, hermanos. No, Dios aquí me puso. Y yo sé que Dios aquí me quiere. ¿Está conmigo? Yo te puedo ayudar, pero vente para acá. No. No, ¿sabe por qué? Porque quiere que me mueva para allá. Porque quiere que la mayoría de mi tiempo esté dedicado allá. O sea, quiere que los descuide a ustedes. No. Yo sé que Dios aquí me ha puesto. ¿Está conmigo, hermanos? Vamos. Ah, pero ya te están ofreciendo esto, te están ofreciendo aquello. Hermano, no se importa de lo que te ofrezcan, se importa de dónde Dios te quiere. Es lo que importa. Si eso fuera, ¿desde cuando me hubiera regresado a Albuquerque? Ya tuviera ya otra iglesia, ya tuviera un edificio, ya tuviera tantas cosas allá en Albuquerque. Pero no se trata de lo que la gente me quiere dar, se trata de lo que Dios quiere para mí. Y hermano, se trata de lo que Dios quiere para ti también. Entonces deberíamos de ser leales el uno al otro, deberíamos de poder tener dentro de nuestra iglesia lealtad. ¿Sabe qué, hermanos? Nadie más fuera de nuestra iglesia debería saber los problemas que hay en nuestra iglesia. No, hombre, de repente escucho, pastor, escuché que esto está pasando. ¿De dónde lo escuchaste? ¿Quién te lo dijo? De repente me llegan llamadas de pastores allá en México, pastor, escuché. ¿En México? ¿Quién te dijo? ¿Está conmigo? Lealtad. Vamos, los problemas. ¿Sabe qué es lo que nuestra iglesia debería hacer con los problemas de nuestra iglesia? Ahí le va. ¿Sabe qué deberíamos de hacer con los problemas de nuestra iglesia? No divulgarlos a nadie más que a Dios. Nadie más necesita saber qué es lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Lealtad. Número 5. Deberíamos de honrarnos unos a otros. Ahí mismo en el versículo 10 que acabamos de leer. A Romanos 12:10. Amaos los unos a otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Deberíamos de poder honrarnos unos a otros, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? Dentro de la iglesia no debería de haber celos. Si Dios prospera a uno, ¿no es nuestra iglesia? Pero hay tanto celo. Hay tanto celo de que esto, que aquello, y que no, y que sí. ¿Y por qué a él sí? ¿Y por qué a nosotros? Hermanos, gloria a Dios, si Dios prospera a alguien más, es parte de nuestra familia espiritual. Pero a veces como que nos andamos en, ay, y miren nada más, sí, claro, tienen para aventar, quién sabe qué andarán haciendo. ¿De veras? ¿Por qué tiene que haber ese celo? Si somos una familia en Cristo. Deberíamos de honrarnos unos a otros, no estamos criticando. ¿Está conmigo? Número 6, deberíamos de ser de la misma mente, mismo pensar. Romanos capítulo 15. Deberíamos de ser de la misma pensar, la misma mente, pero el versículo 5, Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, o sea, un mismo pensar según Cristo Jesús. O sea, deberíamos de estar en ese mismo pensar. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Que el evangelio sea proclamado y que el reino de Dios sea engrandecido. Ese es el propósito de la iglesia. Ese debería ser nuestro pensar. ¿Está conmigo? No se imaginamos a cuánta gente, ¿verdad? Hace a poco estaba hablando con un pastor y me preguntó este pastor, me dijo, mano, dijo, no le cae mal, dijo, cuando le preguntan a ustedes, no sé si le han preguntado o no, dijo, pero no le cae mal cuando viene un pastor y le pregunta, ¿y qué, hermano? ¿Cuántos anda corriendo tu iglesia? ¿Cuánta gente tiene tu iglesia? Le digo, claro que sí, le digo. Dijo, oiga, pastor, dijo, ¿y qué les contesta? Le digo, les contesto dos cosas que no les gustan a la mayoría.
Le digo, esta es la manera de contestar esa pregunta. Le digo, número uno, cuando me hacen la pregunta, pastor, ¿y cómo cuántos está corriendo en su iglesia? Le digo, número uno, no suficientes. Porque todavía hay gente alrededor de nuestra iglesia que necesita ser salva. Y número dos, esto es lo que peor les cae. ¿Qué te importa? Ay, pastor, qué grosero. ¿Qué le importa? ¿Sabe qué, hermanos? He conocido que a veces estamos demasiado enfocados en lo que otros están haciendo en vez de estar enfocados en lo que nosotros no estamos haciendo. Y así hay muchas iglesias que están enfocados en lo que otras iglesias están haciendo o no haciendo y esto y aquello. Vemos, mire, estamos aquí, estamos sirviendo a Dios y de repente Dios, la verdad, nos permite ir a ayudar a un ministerio hispano. Yo digo, Señor, no quiero, Señor, que estamos necesitados de un pastor, no quiero que se cierre un ministerio hispano, Señor. Necesitamos de alguien, Señor. Y le soy sincero, en ese momento, estamos necesitados y yo creo que nosotros somos los únicos. Y de repente hablo con hermano Echeverría y allá en Texas hay 3 iglesias que necesitan pastores. Y ahorita vamos a la conferencia de damas y yo no sé si se dieron cuenta las hermanas, pero había 4 iglesias que necesitaban pastor porque había pastores sirviendo en 2 diferentes ministerios. Yo digo, wow, estamos necesitados de siervos. Pero ¿sabe qué es lo que ha pasado? Dentro de la iglesia hemos dejado de enseñar la necesidad de servir al Señor y mejor engrandecer nuestro propio reino, nuestra propia cuenta de banco. No, es que lo más importante es que tú cuides de ti mismo, ¿no? Lo más importante es que engrandezcamos el reino de Dios. Tener esa misma mentalidad, hermanos. Romanos número 7. Debemos aceptarnos unos a otros. Deberíamos de aceptarnos unos a otros. ¿Sabe qué, hermanos? Somos diferentes. Todos somos diferentes. Necesitamos aceptarnos unos a otros. ¿Está conmigo, hermanos? Miren Romanos capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Necesitamos recibirnos unos a otros. Estar dispuestos a recibirnos, estar dispuestos a aceptarnos. Pues es que es muy diferente. Pero ¿sabe qué, hermanos? Es un hermano en Cristo, es una hermana en Cristo. Estábamos ahí en el hotel y me acuerdo que llegamos y era la madrugada, ¿verdad? Y me quedé pensando y dije, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Porque no había lugar para rentar un carro, ¿verdad? Todo estaba cerrado y me quedé pensando y dije, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, no hay lugares, no hay nada. ¿Cómo le voy a hacer? Necesito moverme, necesito, Señor, ¿qué voy a hacer? Y ¿sabe qué, hermanos? A veces nos enfocamos en que somos nosotros, cuando no nos damos cuenta que hay otros hermanos en Cristo a través del mundo entero. En ese momento me puse a buscar iglesias en Beaver, iglesias en Cedar City. Y de repente, ¿verdad? Pues estábamos ahí y dije yo, ok, pues si no, pues les hablo a los pastores, a ver quién me puede ayudar. Y un pastor me habló, donde estábamos ahí en el hotel de Richfield. Me habló y me dijo, hermano, ¿qué necesitas? Yo no lo conocía. Yo no sabía quién era un pastor americano de la convención. Espérate. ¿Qué crees en cuanto, para poder aceptar un rey de ti? ¿Qué crees en cuanto a él? ¿Qué? Otra vez, a veces somos demasiado fariseos. Me dijo, hermano, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿En cómo puedo ayudarte? Dijo, estoy atascado. Le dije, tengo a las hermanas aquí. Me dijo, hasta Denver necesitas ir. Dijo, ¿cuántas hermanas son? Me dijo, es que yo tengo una ven pequeña. Le dije, son 2 hermanas. Dijo, híjola. Dijo, pues yo creo que podamos, dijo, si puedes hacer que alguien llegue a Grand Junction, dijo, llevamos a las hermanas a Grand Junction, dijo, y ahí que las recojan en Grand Junction. Pues ya estaba la hermana Karina con nosotros, realmente no nos funcionaba el plan, ¿verdad? Pero, hermanos, a veces pensamos que estamos solos y no estamos solos.
Hay cristianos a todo nuestro alrededor. Gente que está dispuesta a ayudarnos. Y ¿sabe qué, hermanos? Aún aparte de eso, Dios también puede usar a la gente mundana. La gente mundana. No, tú no eres salvo. Yo digo, qué mejor oportunidad, ¿no? Dios te está permitiendo a alguien que te ayude y a lo mejor tú le puedes ayudar a ellos a darles el evangelio. ¿Por qué desaprovechamos las oportunidades, hermanos? Necesitamos aceptarnos unos a otros. No se haga bolas con un montonal de cositas que es que sabemos. La razón que somos fariseos es esto, porque estamos dispuestos a pelear sobre opinión. Pues es mi opinión que tú deberías de predicar de esta manera. Esa es tu opinión. ¿Estás conmigo? Veníamos camino, me estaban preguntando las hermanas, pastor, y el pastor fulano, usted pues lo conoce, dijo, ¿no ha cambiado su manera de ser, no ha cambiado su doctrina? Le dije, no, que no lo han escuchado predicar. No ha cambiado doctrina, no ha cambiado su estandarte, simplemente ha hecho otras cosas para poder alcanzar a mayor gente. Pero porque ya empezaron a hacer algo diferente, como que, ya no me gustó. Fariseos. ¿Está conmigo? Debemos aceptarnos unos a otros. Romanos número 8. Debemos amonestarnos unos a otros. Debemos de amonestarnos unos a otros. Ahí mismo el capítulo 15 de Romanos, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Le dije eso al principio, ¿no sabe qué? Aprenda a recibir la amonestación. Y aprenda a amonestar en amor también. En amor. Amonestar en amor. Somos buenos para regañar. Pero hay una gran diferencia entre regañar y amonestar. Y hay una gran diferencia entre amonestar y amonestar en amor. Y necesitamos aprender a amonestar en amor, hermanos. Queriendo el bien. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Porque los amamos. ¿Está conmigo? Y les demostramos ese amor. Y ¿sabe qué? A veces dentro de la familia se nos olvida demostrarnos el amor el uno al otro. Necesitamos demostrarnos amor, hermanos. Amonestarnos sí, pero amonestarnos en amor. Número 9, debemos saludarnos unos a otros. Pues a mí no me saluda nadie. ¿Usted también tiene manos? ¿Usted también tiene pies? ¿Usted también tiene boca? ¿Está conmigo? Capítulo 16, Romanos capítulo 16, versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Yo me pregunto, ¿esta Priscila y Aquila le habrán saludado al apóstol Pablo? Pues quién sabe, no dice, pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo nos esperó, él les mandó saludos. ¿Está conmigo? Mire ahí mismo el versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 7, saludad a Andrónico y a Juanías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Ampilas, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodín, mi pariente. Saludaos a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad. Mira qué es lo que está haciendo. Saluda, 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 saluda. Hermanos, ¿cuántas veces no necesitamos aprender nosotros a saludar? No, pues la traen contra mí. ¿Tú también ves saluda? ¿Estás conmigo? Yo me molesté mucho en este viaje, hermanos. Me sentí. Porque en los días que estuvimos ahí, ni una sola vez el pastor Salazar fue a saludarme. Y yo no podía haber ido.
A veces, no, ¿sabe qué? Yo sé. Yo he estado ahí, hermanos. Andamos apurados, andamos ocupados, andamos haciendo esto, aquello. Lo último a veces que estás pensando es en que voy a saludar a cada persona. No, pues había ahí hermanos que no me saludaron. Tú podías haberlos saludado también. Y dentro de nuestra iglesia más todavía podemos saludarnos unos a otros. No sabe que no espere que le vayan a que ellos vengan a saludarle. Usted vaya y salude a todos. Usted vaya y salude. Mira, somos muy buenos, ahí nos sentamos y queremos. Duramos 15, 20 minutos platicando y después nos estamos quejando que nadie nos saludó. Usa esos 15, 20 minutos para saludar. ¿Está conmigo? Y después, pues pasaron y ni me saludaron. Porque también respetamos. No queremos meternos en la plática que están teniendo. ¿Está conmigo? Oh, pues la trae contra mí. No. Hermano número 10, debemos servirnos unos a otros. Dentro de la iglesia, hermanos, deberíamos de estar dispuestos a servirnos unos a otros. Gálatas capítulo 5. Libro de Gálatas capítulo 5. Versículo 13. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A libertad, cuando está hablando acerca de la libertad fuiste llamados, está hablando acerca de tu salvación. ¿Sabes para qué fuiste salvo? Para servir. Para eso fuiste salvo. Entonces ponte a servir. Ay, pero pues ellos no me sirven a mí. No te andes fijando en lo que otros hacen o no hacen. Tú ponte a hacer. Tú ponte a hacer. Hermano número 11, debemos llevar las cargas los unos de los otros. Debemos llevar las cargas los unos de los otros. Capítulo 6, versículo 2. Ahí mismo el libro de Gálatas, Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Vamos, hay que ayudarnos. Qué triste es que estamos tan lejos, no querer ayudarnos. Pues ahí que se las arreglen. ¿Cómo que ahí se las arreglen? Pero bueno. Hermano número 12. Debemos soportarnos los unos a los otros. Qué difícil es a veces, ¿verdad? Soportarnos. Pero es que usted no sabe quién es, usted no sabe cómo es, pastor. Sí, también sé cómo es usted. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? Ahí es donde lo que nos hace falta. El amor. Pues es que me cae gordo, me cae mal. Tú también a veces caes gordo si cae mal, mijito. Qué curioso es. Queremos que nos soporten a nosotros, pero cuando se trata de yo tener que soportarlos a ellos, no quiero. Y ellos me tienen que entender también. Pues ellos que me aguanten. Porque así son los cristianos, deberían de ser aguantadores. Bueno, si así son los cristianos, ¿que tú no eres un cristiano también? No nos gusta, ¿verdad? Ay, Señor. Esta tampoco no le va a gustar. Dije Romano número 12, ¿verdad? Debemos soportarnos unos a los otros. Romano número 13. Nos brincamos al 14 mejor. Romano número 13. Debemos someternos unos a otros. No lo aguanto y quiere que me someta. ¿Ya? Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros.
Y por último, debemos animarnos unos a otros. Debemos de animarnos unos a otros. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. El día fue el día domingo. Cuando las cosas no salen como tú esperas que salgan, una tras otra, tras otra. Acababa de pasar 40 horas sin dormir. O sea, sábado en la mañana desperté a las 7 de la mañana y no dormí hasta el domingo en la noche. 40 horas sin dormir. Estaba desesperado, estaba frustrado. Pero ¿sabe qué es lo que más me pegó, hermanos? Un desánimo. Y me sentía como el peor fracaso como pastor. Ya ves, ¿cómo se te ocurrió traerlas? Ya ves, otros no batallan, otros tienen carros más nuevos, Benz más nuevas, cosas mejores. Ya ves, ¿para qué te esfuerzas? No, me vino un desánimo y me sentía como el peor fracaso. Después estaba hablando con el hermano Nino y empezó a entrarme en la mente lo que acababa de predicar una semana anterior, aprovechando la adversidad. Y el Señor me está diciendo, lo acabas de predicar, pero no lo quieres aprovechar. No podemos dar lugar al enemigo. Como hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Y déjele digo, ese domingo, hermanos, lo que más me ayudó en ese momento fue escuchar la voz. Yo sé de Dios principalmente, pero escuchar la voz de hermanos diciendo, pastor, no se preocupe, aquí estamos. Pastor, no se preocupe, aquí estamos. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y sabe que más uno empieza a decir, Señor, todo está en tus manos. Es la verdad, uno no puede hacer nada. Y ya se le quitó el pensamiento, pastor, de que es un fracaso. El único pensamiento que tenemos es que, ¿sabe qué? Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Y todo lo que pasó es porque Dios lo permitió. Pero una cosa aprendí. Donde quiera que esté, puede ser aquí en Colorado, puede ser en cualquier otro estado, inclusive puede ser en otro país, nunca estamos solos. Tenemos hermanos en Cristo por donde quiera, hermanos. Entonces, ¿sabe qué? No se porte como un fariseo.
que Señor nos ayude, vamos a recordar que somos hermanos, hermanas en Cristo y que estamos a través del mundo entero. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Señor, a veces sí nos comportamos. Señor, lo hablo personalmente, Señor. Yo no puedo hablar por mis hermanos, pero yo hablo personalmente. A veces nos comportamos como fariseos, Señor. Me comporto como que soy mejor que alguien más. Me comporto, Señor, como que yo estoy arriba de otras personas, de otros predicadores, de otros hermanos, hermanas en Cristo, Señor. Y Señor, este pastor, Señor, yo no lo conozco, Señor. No lo conocí personalmente. Pero qué bendición, Señor, saber que en ese momento tú pusiste a alguien para querer y poder ayudarnos, Señor. Y Señor, me abriste los ojos, el entendimiento, Señor, como lo hiciste con Elías. No estamos solos, Señor. A través del mundo entero, Señor, tú tienes a gente fiel. Hermanos y hermanas que pertenecen, Señor, a la misma familia espiritual. Pero, Señor, qué triste. No tenemos que ir a otra iglesia al extranjero. En nuestra propia iglesia, Señor, cuán importante es comportarnos de una manera que te agrada a ti. Cuán importante es, Señor, apreciarnos, amarnos y recordar que somos hermanos en Cristo, Señor. Señor, yo no sé qué problemas habrá, peleas, disgustos entre hermanos y hermanas. Señor, pero ayúdanos a madurar y no dejar que esas cosas nos afecten. No dejar, Señor, que el enemigo entre y destruya nuestra familia espiritual. Tú únenos, que nos amemos más unos a otros, que podamos amonestarnos unos a otros, Señor. Obra en cada corazón, te lo rogamos, te lo pedimos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.